Ahora la lujuria y el orgullo de Sauron aumentaron hasta que no conoció límites, y decidió hacerse dueño de todas las cosas en la Tierra Media, y destruir a los elfos, y lograr, si podía, la caída de Númenor. No toleró ninguna libertad ni ninguna rivalidad, y se nombró Señor de la Tierra. Una máscara que todavía podía usar para que, si lo deseaba, pudiera engañar a los ojos de los hombres, pareciéndoles sabios y justos. Pero gobernaba más bien por la fuerza y el miedo, si podrían lograrlo. Y aquellos que percibieron su sombra extendiéndose sobre el mundo, lo llamaron el Señor Oscuro y lo nombraron el Enemigo, y reunió bajo su gobierno todas las cosas malas de los días de Morgoth, que permanecían sobre la tierra o debajo de ella. Y los orcos estaban a sus órdenes y se multiplicaban como moscas. El Silmarillion, Akallabeth. Sauron, el epónimo Señor de los Anillos, fue la mayor maya subversiva, creador del Anillo Único, renombrado alumno de Val-Aule y principal vasallo de Morgoth en la Primera Edad. Después del derrocamiento de Morgoth por los Valar, Sauron se convirtió en el segundo Señor Oscuro y buscó conquistar la Tierra Media, e incluso Númenor, mediante astutos engaños, con los anillos de poder o con legiones abrumadoras. Al final de la Segunda Edad, Sauron provocó la caída de Númenor, y luego fue derrotado en Mordor en la guerra de la última alianza de elfos y hombres unidos bajo Gil-galad y Elendil. En la batalla final, Isildur logró cortarle el anillo único, desmantelando su forma corpórea y robándole gran parte de su poder. Después de siglos de permanecer inactivo, reconstruyendo fuerzas y despertando cosas malignas, Sauron regresó al poder a finales de la Tercera Edad, pero fue vencido por la destrucción de su anillo en el Monte del Destino, a manos de Frodo Bolsón, y quedó mutilado para siempre, convirtiéndose en un mero espíritu de malicia que se roe en las sombras, pero que no puede volver a crecer ni a tomar forma. Para los Sindar de Beleriand, Sauron era conocido como Gorthaur en la Primera Edad. El nombre original de Sauron era Mairon. Era el maya más poderoso de Vala-Aule, el herrero, y aprendió mucho de Aule en los métodos de herrería y artesanía, convirtiéndose en un gran artesano y poderoso en la tradición del pueblo de Aule. Estaba entre los Maiar más poderosos. En los días anteriores, Mairon era como Eru lo había creado, bueno e incorrupto. Su mayor virtud era su amor por el orden y la perfección y su aversión por todo lo que era despilfarrador. Sin embargo, esto también resultaría ser la causa de su caída, ya que Mairon vio en Melkor la voluntad y el poder que lo ayudarían a lograr sus fines personales más rápido que si los persiguiera solo. Sin embargo, mientras Melkor quería controlar o destruir la propia Tierra Media, el deseo de Mairon era dominar las mentes y voluntades de sus criaturas para lo que él percibía como su propio beneficio. Para llevar a cabo sus maravillosos diseños, Mairon buscó aumentar su poder innato, y este poder con el tiempo se convirtió en el fin en sí mismo. Así que se unió a Melkor y pronto se convirtió en su agente principal. Después de aliarse con Melkor, Mairon mantuvo una aparente fidelidad a los Valar, pero informó en secreto a su maestro de sus tratos con ellos. Cuando Melkor estableció sus fortalezas en la Tierra Media, Mairon abandonó Valinor y declaró abiertamente su lealtad, convirtiéndose en un enemigo reconocido de los Valar. Como lugarteniente de Melkor, Sauron comandaba la fortaleza de Angband. Fue con la ayuda de Sauron que Melkor pudo criar orcos, burlándose de los hijos de Ilúvatar. Al comienzo de la batalla de los poderes, Sauron fingió una resistencia contra los Valar en Angband, lo que permitió a Melkor reunir fuerzas en Utumno sin ser visto. Después de que Angband y Utumno fueron saqueados y Melkor capturado, no se encontró a Sauron. En su prisa por capturar al Señor Oscuro y sacarlo de la Tierra Media, los Valar pasaron por alto la fuga de Sauron.
Sauron controló las cosas en ausencia de Melkor. La reconstrucción de Angband comenzó y los orcos allí se multiplicaron bajo su mando. Posiblemente consciente de la Gran Marcha, Sauron pudo haber acosado a los elfos en su viaje, dirigiendo a los sirvientes de Melkor al extranjero o afectando el clima. Los elfos Sindar en Beleriand lo llamaron Gorthaur, que significa abominación terrible, mientras que otros Eldar lo llamaron Sauron, que significa el aborrecido o el abominable. Bajo la regencia de Sauron, Angband estaba casi listo para Años de los Árboles 1495, con ejércitos de orcos, ya preparados por él cuando Morgoth regresó. Primera Edad. En todos los hechos de Melkor el Morgoth en Arda, en sus vastas obras y en los engaños de su astucia, Sauron tuvo parte, y fue solo menos malvado que su maestro, en el sentido de que durante mucho tiempo sirvió a otro y no a sí mismo. El Silmarillion, Valakenta de los enemigos. En la Primera Edad, los elfos de Ñoldor abandonaron el reino bendito de Valinor en el extremo oeste para hacer la guerra a Morgoth tras su robo de los Silmarils de Fëanor, gemas encantadas que brillaban con la luz de los ahora destruidos árboles de Valinor. En esa guerra, Sauron fue contado como el más grande de los sirvientes de Morgoth que tienen nombre, y pronto fue temido como un señor de fantasmas y bestias espantosas, un cambiaformas y un hechicero. Cuando Morgoth abandonó Angband mucho más tarde para corromper al recién despertado Atani, Sauron dirigió la guerra contra los elfos. Conquistó la isla élfica de Tol Sirion, de modo que pasó a ser conocida como Tol Ingaurhot, la isla de los hombres lobo. Allí se estableció como el señor de los hombres lobo, con Draugluin, padre de los hombres lobo, y Turinghuethil, un heraldo vampiro, a su lado. Después de la Dagor Bragollach, en la Primera Edad 456, Morgoth le ordenó a Sauron que destruyera a Barahir, aliado de Finrod, rey de Nargothrond. Sauron atrapó a Gorlim, quien fue capturado por sus cazadores, y lo interrogó sobre la ubicación del señor forajido. Gorlim se negó a decirles nada, incluso bajo tortura, hasta que el propio Sauron apareció e hizo un trueque con el hombre. Gorlim preguntó por su esposa Eilínel, a quien creía capturada. Así Sauron estuvo de acuerdo y Gorlim le entregó la información. Sin embargo, el vasallo de Morgoth reveló que Eilínel estaba muerto y luego mató a Gorlim. Luego, Sauron envió a la horda de Gorgol el Carnicero para matar a Barahir y su compañía. El hijo de Barahir, Beren, evadió este destino y después de que la noticia de sus hazañas llegara a Morgoth, Sauron, al mando de un ejército de orcos, hombres lobo y otras bestias salvajes, comenzó a cazarlo. Durante la búsqueda del Silmaril, Beren y Finrod fueron capturados por Sauron, quien derrotó a Finrod en un duelo con canciones de poder. Los despojó de sus disfraces de orcos y los arrojó a los oscuros pozos donde los hombres lobo devoraron a sus compañeros. El vasallo de Morgoth esperaba aterrorizarlos para que revelaran su búsqueda. Cuando uno de los hombres lobo de Sauron vino a atacar a Beren, Finrod luchó y lo mató, pero murió poco después a causa de sus heridas. Poco después, Lúthien y Juan el perro lobo llegaron al puente de Tol Ingaurhot. Sauron envió a sus sirvientes a capturar a Lúthien, pero todos fueron asesinados por Juan. Uno de ellos era Draugluin, pero huyó y le dijo a su maestro que Juan estaba allí. Por lo tanto, Sauron tomó la forma de un hombre lobo y saltó para atacar a Lúthien, solo para ser interceptado y sometido por Juan. Le cedió la torre a Lúthien y escapó en forma de vampiro. Después de su derrota a manos de Lúthien, Sauron jugó un pequeño papel en los acontecimientos de la Primera Edad. Después de que su antiguo maestro fuera derrotado y llevado a Valinor encadenado, Sauron pareció arrepentirse y suplicar piedad a Eonwë y a la hueste victoriosa de Occidente, aunque es posible que solo se sintiera intimidado por su triunfo.
Al mismo tiempo, Sauron no estaba dispuesto a regresar al extremo oeste para ser juzgado por orgullo, y en cambio huyó y se escondió en algún lugar de la Tierra Media. Segunda Edad. Una nueva sombra surge en el este. No es una tiranía de los hombres malvados, como cree tu hijo, sino que un sirviente de Morgoth se está agitando y las cosas malignas se despiertan nuevamente. Cada año gana en fuerza, porque la mayoría de los hombres son maduros para su propósito. Gil-galad Aldarion y Erendis, la esposa del marinero. Después de permanecer oculto e inactivo durante 5 siglos, Sauron comenzó a rebelarse una vez más, y en la Segunda Edad Mil había reunido poder y se había establecido en la tierra de Mordor, en el este de la Tierra Media, y comenzó a construir el temido Barad-dûr cerca del Monte del Destino. Pronto reunió bajo su gobierno a orcos, trolls y otras criaturas de los días de Morgoth, y Sauron corrompió a ciertos pueblos de hombres, como los orientales y Haradrim, con delirios de poder y riqueza. Su pasión por el orden le había llevado a desear ser un dios rey, ejerciendo poder temporal absoluto sobre el mundo entero. Aunque Sauron sabía que los hombres eran más fáciles de influir, trató de poner a los elfos a su servicio, ya que eran mucho más poderosos. Aproximadamente en la Segunda Edad de 1500, Sauron adoptó un bello rostro y se llamó a sí mismo Anatar, el Señor de los Dones. Los cuentos inconclusos cuentan que Anatar asumió la apariencia de un emisario de los Valar, anticipándose a los Istari. Se hizo amigo de los herreros elfos de Eregion, incluido Celebrimbor, y les aconsejó en artes y magia. No todos los elfos confiaban en él, particularmente Lady Galadriel, Elrond y Gil-galad, gran rey de los Noldor. Algunos relatos dicen que se hizo amigo de los herreros élficos de White y Myrdain, sin el conocimiento de Galadriel y Celeborn. En una versión de la historia, Sauron desarrolló un fuerte control sobre White y Myrdain y los persuadió a rebelarse contra Galadriel y Celeborn, lo que los llevó a abandonar Eregion para poder trabajar sin oposición. Finalmente, Sauron les dio a los herreros élficos con los que trabajaba conocimiento y aliento para forjar anillos mágicos, a los que infundió potentes hechizos sin su conocimiento. Estos incluían los grandes anillos de poder, mientras que él forjó el anillo único en secreto para gobernar los anillos élficos. Sobre ese anillo, Sauron escribió en Tengwar la inscripción de la lengua negra: Ash-Nask-Durbatuluk, Ash-Nask-Gimbatul, Ash-Nask-Trakatuluk, Aj-Bursum Ishi-Krimpatul. Esto se traduce como un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en la oscuridad. Sin embargo, tan pronto como se puso su anillo, los elfos sintieron su traición, se quitaron los anillos y los escondieron. Habiendo levantado la fortaleza de Barad-dûr en Mordor en la Segunda Edad de 1600, Sauron se preparó 90 años para una guerra abierta. A su reunión de ejércitos se opusieron los dos poderosos enemigos a sus espaldas en el este y el sur. Los elfos lograron ocultarle los 3 anillos más grandes, pero los otros 16 anillos de poder fueron capturados por Sauron, destruidos o perdidos. A los enanos les había dado 7, pero a los hombres les había dado 9, sabiendo que serían los más fáciles de corromper. Los señores enanos que recibieron los anillos demostraron ser muy resistentes a su poder y no se desvanecieron ni quedaron esclavizados a la voluntad de Sauron. Los anillos, sin embargo, crearon en ellos una lujuria insaciable por el oro que finalmente causó mucho dolor a los enanos. Como predijo Sauron, los 9 hombres fueron corrompidos por sus anillos y se convirtieron en los Nazgûl, los sirvientes más mortíferos de Sauron. Si los elfos no hubieran reconocido la traición de Sauron y hubieran abandonado el poder de sus anillos, los resultados habrían sido catastróficos.
Parece que la mayoría de los hombres nativos de la Tierra Media sucumbieron al poder del anillo una vez que se crearon los Nazgûl, y si los elfos hubieran sido capturados de esta manera, se habrían convertido en esclavos de Sauron. Por tanto, la resistencia de Celebrimbor fue de inmensa importancia en la historia de la Tierra Media. Habiendo crecido más grande, efectivamente, que Morgoth al final, Sauron conquistó casi toda la Tierra Media, y solo el reino de Lindon de Gil-galad estuvo a salvo de su alcance. En su apogeo durante los años malditos, los pueblos libres lo conocieron como el Señor Oscuro. Sin embargo, no esperaba la intervención de los Númenóreanos, descendientes de los Edain. Los ejércitos del rey de Númenor, Tar-Minastir, derrotaron a las fuerzas de Sauron en la batalla de Huatló, en la Segunda Edad de 1700. Derrotado pero no completamente vencido, Sauron huyó. Regresó a Mordor solo con su guardaespaldas y comenzó a reconstruir su fuerza durante los siguientes siglos. Hacia el final de la Segunda Edad, volvió a ser lo suficientemente poderoso como para reunir grandes ejércitos para intentar conquistar la Tierra Media. En ese momento, asumió los títulos de Señor de la Tierra y Rey de los Hombres, enfureciendo a los orgullosos reyes de Númenor. El último gobernante, Ar-Pharazôn, intentó competir con Sauron por el reinado de Arda. La vida en Númenor. En la isla de Númenor, en el mar entre la Tierra Media y Valinor, Ar-Pharazôn reunió un asombroso ejército númenoriano que rivalizaba con el de Sauron. En la Segunda Edad 361, el rey aterrizó en un bar en la Tierra Media con sus tropas y exigió que el Señor Oscuro doblara la rodilla. Sauron pudo ver claramente que incluso sus sirvientes más potentes podían resistir a los númenóreanos, por lo que salió de Barad-dûr sin ninguna oferta de batalla. Asumió una forma hermosa y halagó al rey, pero Ar-Pharazôn exigió que Sauron regresara a Númenor como rehén. Sauron fingió descontento por este acontecimiento, pero estaba secretamente encantado, porque esto le presentaba la oportunidad de destruir a los númenóreanos desde dentro. Después de solo unos pocos años en Númenor, pasó de cautivo a convertirse en el consejero más confiable del rey, y casi toda la corte del rey lo aduló. Aprovechando su miedo a la muerte, convirtió a muchos númenóreanos al culto de Morgoth, diciendo que Morgoth tenía el poder de salvarlos de la mortalidad. Cuando su poder e influencia alcanzaron su punto máximo, levantó un gran templo en el que realizó sacrificios humanos a Morgoth. Finalmente, convenció a Ar-Pharazôn de rebelarse contra los Valar y atacar a Valinor y reclamarla para sí. Pero aquí, la astucia de Sauron se extralimitó, porque Eru intervino directamente. Númenor se ahogó bajo el mar, y la gran armada de Númenor fue destruida, y el ejército que llegó a Amán fue enterrado bajo montañas de rocas que caían y encarcelados en las cuevas de los olvidados. El mundo estaba torcido, de modo que a partir de entonces, solo los barcos élficos podían navegar hacia el oeste absoluto. El cuerpo de Sauron fue destruido, pero su espíritu no disminuyó, y huyó de regreso a Mordor llevando el anillo, donde poco a poco reconstruyó un nuevo cuerpo y fuerza. A partir de entonces, perdió la capacidad de asumir una forma justa y ahora gobernó mediante el terror y la fuerza. Unos pocos númenóreanos fieles liderados por Elendil se salvaron del diluvio y fundaron dos reinos en el exilio, Arnor y Gondor, en la Tierra Media. Pérdida del anillo. Tras enterarse de que Elendil, a quien odiaba especialmente, había sobrevivido y estaba ordenando un reino en sus fronteras, Sauron hizo la guerra a Arnor y Gondor. Sin embargo, atacó demasiado pronto y no recuperó la mayor parte de sus fuerzas, mientras que el rey elfo Gil-galad había aumentado su poder en su ausencia. Por lo tanto, Gil-galad se alió con Elendil para crear la última alianza de elfos y hombres, y juntos marcharon a través de la Tierra Media para atacar a Sauron.
derrotaron a sus ejércitos en la batalla de Dagorlad y luego invadieron Mordor y sitiaron Barad-dûr durante 7 años. Finalmente, el propio Sauron apareció y se batió en duelo con Elendil y Gil-galad, matándolos a ambos sin ayuda de nadie. Sin embargo, él mismo fue derrocado en el proceso. Entonces Isildur, hijo de Elendil, tomó la espada rota de su padre, Narsil, y la usó para cortar el anillo único del dedo de Sauron. Mientras el cuerpo físico de Sauron fue destruido, su espíritu resistió y huyó. Pero su campaña para derrotar a los pueblos libres aparentemente había fracasado, ya que le habían quitado su arma más importante. Pero aunque Isildur había tomado el anillo, no se atrevió a destruirlo en los fuegos del Monte del Destino, donde fue forjado, sino que lo guardó para sí. Finalmente, fue traicionado unos años más tarde y asesinado por los orcos en Gladden Fields. El anillo cayó en los Campos Gladios y estuvo perdido durante más de 2 milenios. Tercera Edad. A pesar de esta derrota, Sauron todavía no fue vencido totalmente. Aunque muy debilitado y en forma no corpórea, todavía existía debido a que había vertido la mayor parte de su poder, fuerza y voluntad nativos en el Anillo Único. Por lo tanto, mientras el anillo permaneciera, también lo permanecería Sauron, y en el primer milenio de la Tercera Edad permaneció escondido, recuperando lentamente sus fuerzas hasta que recuperó con seguridad cierta forma física. En la Tercera Edad 1000, Sauron comenzó a actuar en el mundo nuevamente, ocupando la fortaleza de Dol Guldur, la colina de la hechicería, en el sur del Bosque Negro, en la Tercera Edad 1050, y trabajando en secreto. Allí, utilizó la apariencia de un temido hechicero llamado el Nigromante, y los elfos aún no discernieron que era Sauron. Por esta época, los Valar enviaron a los 5 magos, o Istari, incluido Gandalf el Gris, quien más tarde se convirtió en Gandalf el Blanco, para oponerse a Sauron y reunir a los pueblos libres de la Tierra Media para contrarrestar su posible regreso. Mientras el Señor Oscuro continuaba planeando y reuniendo fuerzas, los 9 reaparecieron en la Tercera Edad de 1300 y comenzaron a asaltar constantemente los reinos númenoreanos en el exilio, destruyendo finalmente el reino norte de Arnor y debilitando gravemente el reino sur de Gondor. En el mismo período se agitaron cosas repugnantes que todavía caminaban sobre la tierra o debajo de ella. Los orcos se volvieron más audaces en sus incursiones y los dragones arrasaron las mansiones de los enanos, consumiendo 3 de los 7 anillos de los enanos y reclamando los tesoros acumulados. Guiados por los embajadores del Señor Oscuro, los orientales también renovaron su amarga enemistad con los gondorianos y los hombres del norte, lanzando nuevos ataques contra las tierras occidentales. Sospechando que Sauron efectivamente había regresado y que su mano coordinaba el constante resurgimiento del mal, como las acciones de los Nazgûl, el mago Gandalf se infiltró en Dol Guldur en la Tercera Edad de 2063 para confirmar su teoría, pero el Señor Oscuro huyó hacia el este para ocultar su identidad. Esto marcó el comienzo de la paz vigilante, que terminó con el regreso de Sauron a Dol Guldur en la Tercera Edad 2460 con fuerzas renovadas. Durante el mismo año, el Anillo Único fue finalmente descubierto por Stur Smigol y su amigo Déagol. Smigol asesinó a Déagol y se apoderó del anillo. Smigol finalmente cambió tanto por la corrupción del anillo que le dieron el nombre de Gollum y lo obligaron a esconderse en las montañas nubladas. Gandalf el Gris hizo una segunda intrusión en Dol Guldur en la Tercera Edad de 2850 y finalmente descubrió que el Nigromante era en realidad Sauron. Finalmente, el Consejo Blanco hizo uso de su poder y expulsó a Sauron de Dol Guldur de forma permanente en la Tercera Edad de 2941. Sin el anillo en su poder y frente al poder combinado de los 3 anillos élficos y la habilidad de Saruman, Sauron solo podía recurrir a la más pequeña fracción de su fuerza,
de modo que sus enemigos pudieron expulsarlo de Dol Guldur con relativa facilidad. Sin embargo, el Señor Oscuro, habiendo tenido tiempo suficiente para prepararse, abandonó Dol Guldur voluntariamente y regresó en secreto a Mordor, donde se declaró abiertamente en la Tercera Edad de 2951 y comenzó los preparativos para su guerra final para dominar la Tierra Media. Guerra del Anillo. Sauron engendró inmensos ejércitos de orcos y se alió y esclavizó a hombres del este y del sur. Reunió a sus sirvientes más terroríficos, los Nazgûl o espectros del anillo, cada uno de los cuales llevaba uno de los 9 anillos diseñados para los hombres mortales. Adoptó el símbolo de un hoyo sin párpados y, mientras ejercía su voluntad sobre la Tierra Media, el hoyo de Sauron se convirtió en un símbolo de poder y miedo. Después de que Gollum fue capturado, Sauron lo torturó y descubrió que una vez tuvo un anillo mágico, y de él escuchó las palabras Shire y Bolsón. Dedujo que el anillo de Gollum era el anillo único, y en la Tercera Edad 3017 envió a sus sirvientes, los temidos Nazgûl, a encontrar Shire y buscar a Bolsón para que el anillo único pudiera ser encontrado y devuelto a él. Mientras tanto, Sauron atrajo a Saruman el Blanco, uno de los Istari, a su servicio, y lo utilizó para intentar destruir a Rohan, uno de los principales obstáculos para la conquista de Gondor y los elfos restantes por parte de Sauron. Sin embargo, Saruman fracasó y Sauron perdió a uno de sus vasallos más poderosos, así como al gran ejército Uruk-hai de Saruman. Poco después de la derrota de Saruman, Peregrine Took miró dentro del palantir que el mago había poseído y accidentalmente se comunicó con Sauron, quien creía que su traicionero sirviente había capturado a los medianos que portaban el anillo o a alguien que podría saberlo. Pero poco después, Aragorn tomó la palantir y se reveló a Sauron, y al ver a Aragorn, el Señor Oscuro concluyó que Saruman había caído y que el heredero de Isildur poseía el anillo único. Temiendo que sus enemigos usaran el anillo contra él, Sauron aceleró sus planes y atacó la ciudad de Minas Tirith en Gondor antes de lo que había planeado, buscando arrasar la ciudad y aplastar la última resistencia humana a su gobierno antes de que sus enemigos pudieran fortificarla, y para impedir que los hombres de Occidente se unieran bajo un solo rey. Debido a los esfuerzos combinados de Gondor, Rohan y los Dúnedain de Arnor, el ejército de Sauron fue derrotado. A pesar de poseer todavía fuerza militar más que suficiente para destruir Minas Tirith y conquistar fácilmente la Tierra Media una vez que cayera Gondor, las dudas comenzaron a crecer en Sauron. Como tal, observó y esperó, esperando un periodo de conflicto entre Aragorn y otros potenciales señores del anillo en el que pudiera salir y tomar el anillo para sí mismo. A pesar de su exitoso rechazo de los ejércitos de Sauron en Minas Tirith, Gandalf y Aragorn sabían que la mayor parte de las fuerzas de Sauron permanecían en Mordor, preparándose para otro ataque más mortífero contra la ciudad. Lleno como estaba Mordor con las tropas de Sauron, Frodo Bolsón casi no tenía posibilidades de llegar al Monte del Destino sin ser detectado. A la luz de la situación, Aragorn convocó a un consejo formado por los comandantes principales de todas las fuerzas presentes en Minas Tirith y nombró a Gandalf como su comandante hasta que pasara la crisis. Gandalf dejó claro a todos los presentes que a pesar de su gran victoria, en última instancia no podían esperar derrotar a los ejércitos de Sauron por la fuerza. Por tanto, tenían dos opciones disponibles. Podrían estacionar su fuerza restante, considerablemente mayor que la que había sido antes de la batalla, debido a los refuerzos de Rohan y el sur de Gondor, en Minas Tirith, y esperar resistir el próximo ataque de Sauron. O podrían llevar una fuerza a la Puerta Negra e intentar desafiar a Sauron directamente. Esta fuerza, como sugirió Gandalf, solo necesitaría ser lo suficientemente grande como para ofrecer batalla, y el resto de sus fuerzas podrían quedarse atrás para guarnecer Minas Tirith. Esta opción, aunque suicida para los involucrados,
serviría para distraer a Sauron de mirar hacia su propia tierra, a través de la cual viajaría el portador del anillo. Además, Gandalf teorizó que, una vez que Sauron supiera que una fuerza demasiado pequeña para representar una amenaza real para él estaba en camino a la Puerta Negra para atacar directamente a Mordor, probablemente creería que el líder de la fuerza atacante tendría el anillo único en su poder. Sauron supondría que el anillo en sí influiría en su portador, quien, en su orgullo y exceso de confianza en su nuevo poder, podría ser lo suficientemente tonto como para desafiar el poder de Sauron con una fuerza demasiado pequeña para atacar a Mordor en serio. Su plan funcionó, ya que Sauron reunió a la mayoría de sus fuerzas restantes y las hizo marchar hacia Udún para aplastar a los hombres del oeste y recuperar su premio. Esta acción dejó las llanuras de Gorgoroth en gran medida desprotegidas, lo que permitió a Frodo y Sam llegar al Monte del Destino con mucha menos dificultad que de otra manera. Sin embargo, una vez que Frodo llegó a las grietas del destino, finalmente sucumbió al poder del anillo y se lo puso. Inmediatamente, Sauron se dio cuenta del mediano y volvió su mirada hacia la montaña. Envió frenéticamente a los espectros del anillo a recuperar el anillo, pero ya era demasiado tarde, ya que Gollum, después de quitarle el anillo a Frodo, resbaló y cayó muriendo en las grietas de la perdición. El anillo se deshizo. La tierra tembló cuando una gran onda expansiva recorrió Mordor y los cimientos de Barad-dûr finalmente fueron destruidos, provocando que la gran fortaleza cayera en ruinas de una vez por todas. El cono del Monte del Destino estaló en una erupción cataclísmica que consumió a los 8 Nazgûl restantes. Sin su fuente de poder, Sauron fue completamente derrotado y sus ejércitos fueron destruidos o dispersados, despojados de la voluntad impulsora detrás de su conquista. Con la destrucción del anillo, Sauron fue despojado permanentemente de su forma física, reduciéndolo a un espíritu malévolo que flotaba sobre Mordor como una enorme forma de sombra impenetrable, coronada por relámpagos, terrible pero impotente, solo para ser destruido. Lejos por un gran viento, había terminado en el mismo camino que su antiguo maestro Morgoth, y estaba condenado a una malicia impotente e insomne que se alimenta de sí misma. Con la destrucción del anillo, la gran mayoría del ser de Sauron y su poder se perdió para siempre. Con eso, el espíritu de Sauron ya no tenía el poder de crear un nuevo cuerpo. Aunque su mente y su ser indestructibles estaban ligados para siempre a Ee, Sauron había perdido todo el poder para ejercer su voluntad sobre el mundo y nunca más podría volver a crecer en fuerza. Personaje. A pesar de ser el personaje principal de El Señor de los Anillos, Sauron nunca aparece directamente en los acontecimientos de la trilogía. En ninguna parte se da una descripción detallada de cómo se ve. En la época de El Silmarillion, sin embargo, Sauron cambiaba de forma, adoptando en un caso la forma de una serpiente, un vampiro y un gran lobo. Después de la caída de Morgoth, Sauron apareció en una hermosa forma como Anatar, el Señor de los Regalos, y mantuvo esta apariencia hasta la caída de Númenor, en la que ya no pudo volver a tomar una forma hermosa. La historia de la Tierra Media incluye un pasaje que describe vagamente cómo lo vieron los númenoreanos. En ese barco que fue arrojado a lo más alto y permaneció seco sobre una colina, había un hombre, pero incluso más grande que cualquiera de la raza de Númenor en estatura, y a los hombres les parecía que Sauron era grande, aunque temían la luz de sus ojos. A muchos les pareció justo, a otros terrible, pero a algunos les pareció malvado. Se dan algunas pistas sobre la apariencia de Sauron como el Señor Oscuro, después de que perdió su capacidad de adoptar una forma justa. Tolkien lo describió en una de sus cartas como si tuviera la forma de un hombre de estatura más que humana, pero no gigantesco, y como una imagen de malicia y odio visibilizada. Aparentemente desprendía un gran calor, de modo que Gil-galad murió quemado por su toque.
e Isildur describiría la mano de Sauron como negra, pero ardiendo como el fuego. Gollum, aparentemente habiendo visto una vez a Sauron directamente, lo describió con solo 4 dedos en su mano negra, sugiriendo que Sauron no pudo regenerar el dedo del cual Isildur tomó el anillo único, de manera similar a cómo las heridas que Morgoth tomó de Fingolfin nunca sanaron. Además de su apariencia física, Sauron aparentemente también tenía un aura de increíble malevolencia. Un pasaje de El Silmarillion lo describe con una presencia espantosa y ojos desalentadores. Armas y poderes. Sauron estaba entre los más poderosos de los Maiar. Originario del pueblo de Aule, adquirió un gran conocimiento científico de las sustancias del mundo y de cómo utilizarlas. Conservaría este conocimiento durante su reinado como Señor Oscuro en la Tierra Media, usándolo para forjar el Anillo Único y construir su fortaleza de Barad-dûr. Sauron también parecía vinculado principalmente al uso del fuego y, como principal lugarteniente de Morgoth, su capacidad para aprovechar los fuegos de la tierra era de gran valor. Entre los principales poderes de Sauron estaban el engaño y el disfraz. En la Primera Edad, Sauron adoptó muchas formas. Durante su batalla contra Lúthien y Huan en El Silmarillion, adoptó no menos de 4 formas distintas. Su forma normal, un gran lobo, una serpiente, y finalmente un vampiro goteando sangre de su garganta sobre los árboles. Al final de la Primera Edad, Sauron adoptó una actitud justa para apelar al capitán de la hueste de los Valar y pedirle perdón. En la Segunda Edad, Sauron retomó esa hermosa forma y la usó bajo el alias Anatar para engañar a los elfos y crear los anillos de poder. El nivel de engaño requerido para engañar a los elfos de Eregion debe haber ido más allá de simplemente adoptar una forma justa, ya que Sauron estaba literalmente instruyendo a los elfos a fabricar artefactos que, si bien eran capaces de hacer un gran bien, en última instancia estaban destinados a su propia dominación y estaban imbuidos con poder para detener el orden natural del mundo. Pero los elfos no supieron con quién estaban tratando hasta el último momento y escaparon por poco de su trampa. Siglos más tarde, Sauron pudo engañar a los Númenóreanos y conducirlos directamente a su propia destrucción bajo promesas de vida eterna. Tal destrucción es un testimonio de la naturaleza manipuladora de Sauron y su capacidad para torcer las percepciones de sus enemigos. Ese era el último momento, y escaparon por poco de su trampa. Sin embargo, este poder era más que una simple manipulación astuta, ya que Sauron era un cambiaformas. Presumiblemente, tomó la forma de un elfo cuando vivió entre los elfos durante siglos, y hay un pasaje en El Camino Perdido que dice que apareció por primera vez entre los Númenóreanos con una forma humana, pero mucho más alto de lo normal y con una luz terrible en su rostro, sus ojos. Sin embargo, esta fue una versión temprana, y las versiones posteriores simplemente hablan de su forma justa. Fue un gran maestro en los caminos de la magia, capaz de ofrecer formación en nigromancia y otras artes de hechicería. Se establece una interesante dicotomía entre su naturaleza engañosa y su símbolo. Si bien rara vez aparecía personalmente y engañaba a todos excepto a los más cautelosos, se presentaba a sí mismo como un ojo que todo lo veía y podía traspasar todos los disfraces. El alcance, la naturaleza y los detalles del poder de Sauron se dejan en gran medida a la imaginación. Al igual que Morgoth, era capaz de alterar la sustancia física del mundo que lo rodeaba con un simple esfuerzo de voluntad. Aunque rara vez se rebajaba a participar en combate, Sauron podía ser un oponente temible en el campo de batalla. Pudo matar a Elendil y Gil-galad sin ayuda de nadie, aunque el duelo lo dejó debilitado. El simple contacto de sus manos podría provocar quemaduras mortales. Después de que Sauron infundiera la mayor parte de su poder, voluntad y esencia en el Anillo Único, simultáneamente se volvió más débil y más fuerte.
más fuerte cuando tenía el anillo, ya que el anillo estaba hecho para aumentar la fuerza del usuario y conferir habilidades adicionales, y más débil cuando estaba sin él. La forma corpórea de Sauron fue destruida al menos 3 veces, pero fue después de la tercera vez que le quitaron el anillo, cuando le tomó más tiempo recuperar su forma física y la fuerza suficiente para reunir sus fuerzas mientras ejecutaba sus planes. Si bien Sauron no podía ser descorporizado permanentemente mientras existiera el anillo, era mucho más débil sin él. Sin embargo, debido a la existencia del anillo, el poder de Sauron, a diferencia del de Morgoth, no disminuyó, ya que el gran poder de Morgoth se diluyó cuando se extendió por Arda. Pero el de Sauron se concentró cuando se colocó dentro de un único y pequeño contenedor.